Esta presentación tiene como objetivo transmitir algunos conocimientos básicos con respecto a la ecología y a la biodiversidad, de los pingüinos en particular. Vamos a abrir la presentación. Nosotros nos encontramos emplazados en la provincia de San Antonio, comuna de Algarrobo, quinta región. Ahí estamos. ¿La ves bien, Felipe? ¿La presentación? ¿Ok? Sí, sí, Ya, se ve bien. se ve bien. Y estamos transmitiendo online. Y cuando son las 16:06 del 12 de noviembre del 2020, quiero invitarlos a todos a festejar la exploración científica de nuestro entorno natural a través de la observación de las aves marinas y todo tipo de seres vivos realmente. Entonces el día de hoy nos reunimos para entender un poco más de dónde viven los pingüinos, por qué es importante conservarlos y cómo podemos ayudar. Como contaba Felipe, esta charla está organizada o convocada a través del Festival de las Ciencias y la Biblioteca Municipal de Algarrobo. El día de hoy, en la charla que les quiero exponer, vamos a tocar los temas generales de la ecología de los pingüinos, en particular de las especies que tenemos en la quinta región, que es el pingüino de Humboldt, y por qué es importante su protección, las formas de hacerlo, y un caso en particular, que es el caso del islote de pájaro niño de la comuna que estoy transmitiendo. Eso, lo que vemos ahora entonces, es el contenido de la charla de hoy, de dónde viven los pingüinos. Es una charla abierta a toda la comunidad y bueno, hay tanta información que traté de encontrar las mejores imágenes para poder compartir con ustedes de los pingüinos. ¿Dónde viven los pingüinos? Bueno, los pingüinos principalmente viven exclusivamente viven en el hemisferio sur. Por ejemplo, si alguien vio alguna vez Chiniwinis, no sé si le escuchan, Chiniwinis, Ujú. Chiniwinis aparecía con con un oso polar, como si viviera en el Polo Norte. Claramente no era representativo de la ecología. Los pingüinos son exclusivos del hemisferio sur. Entonces, la primera respuesta que podemos dar a dónde viven los pingüinos es, viven en el hemisferio sur. Todos están en el hemisferio sur, no hay ninguno en el norte. Escucho una repetición. Mm. Espera, tal vez sea, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Escuchas eso, Felipe? Sí, que estoy viendo estoy viendo lo de mi celular. No, ya, Ah, ya lo bajé. ya, gracias, me desconcentro. Entonces, estamos hablando que los pingüinos, ¿dónde viven? En el hemisferio sur. Existen descritos vivos 17, podríamos decir 17 hasta 18 especies de pingüinos. Me voy a quedar con 17 porque creo que el 18 era un fósil, no está confirmado como especie viva. Desde el más grande, que es el pingüino emperador, hasta el más pequeño, que es el pingüino azul. En Chile tenemos la suerte y la responsabilidad de conservar 9 de estas especies. Está, como dice la imagen, pingüino rey, emperador, papúa, barbijo, pingüino de Adelia, macarroni, penacho amarillo, de Humboldt y de Magallanes. La diversidad de pingüinos es bastante, pero todos ellos se caracterizan por habitar en la zona costera, entre medio de el mar y la tierra. Muchos dirían, ah, los pingüinos son solo del hielo. Los pingüinos son, ¿dónde viven los pingüinos? Ah, en la Antártica, sobre los icebergs o alrededor de las islas del hemisferio sur. Sí, gran parte de los pingüinos y el origen de los pingüinos viene de la Antártica y muchas de las especies que ya les mencioné antes están ahí. Sin embargo, existen especies que se han desplazado por las aguas frías de las corrientes a latitudes más bajas, es decir, hacia el Ecuador. Entre estas está el famoso pingüino de Humboldt. Preparándose para la PSU, los pingüinos estudiaron un montón y el que sacó el puntaje máximo fue nuestro amigo el pingüino de Humboldt, que está ahí en la cima de la roca PSU.
Este es el humor de Fauna Ánimo que yo sigo y que lo invito a conocer. ¿Y por qué nos interesa hoy día hablar específicamente de dónde viven los pingüinos? Porque en este momento existen muchas amenazas sobre las especies. Estamos en una disminución importante de biodiversidad a nivel mundial. Muchos hablan de un 60%, otros hablan de la sexta extinción masiva de especies, y todas por responsabilidades del uso humano, antrópico. Entonces, el día de hoy, la idea es que nos conectemos un poco con el hábitat de esta especie y hagamos lo posible por ayudar a protegerla. En esta otra imagen también podemos observar la diversidad de pingüinos que están, las 17 especies, y, y el pingüino de Humboldt, como les decía, es la que el día de hoy nos atañe. ¿Por qué? Porque en la comuna donde yo resido existe una colonia de pingüinos de Humboldt y me ha tocado estar ahí para estudiarlos, entonces tengo información que compartir con ustedes respecto a esa especie en particular. ¿Cuáles son las características biológicas y ecológicas de los pingüinos de Humboldt? Bueno, en esta simple diapositiva intentamos comparar la forma que tiene el pingüino Humboldt, la forma aerodinámica. Tiene una forma como un zeppelin. De hecho, creo que el zeppelin es un invento humano que se basó en la forma aerodinámica de los pingüinos, por, porque lo leí por ahí, lo cuento. En general se caracteriza por un cuerpo pequeño, de no más de 60 centímetros aproximadamente, un peso que puede llegar entre los 4,5 5 kilos, ¿verdad? Y su cuerpo se caracteriza por un plumaje muy denso y fino sobre la superficie dorsal, es decir, la espalda es negro y en el vientre es blanco. Sus aletas se han modificado para nadar y esta ave ya no vuela, es una ave no voladora marina que bucea y bucea bastante bien en la zona costera. Su nombre pingüino o pájaro niño y en el idioma científico es Pheniscus humboldti. Humboldti, no sé si a alguien le suena el Humboldti, y el Humboldti es el apellido de un importante naturista, investigador y marino, von Humboldt, y él, en honor a él, le colocaron al pingüino Spheniscus humboldti, pero no fue él, este caballero quien lo descubrió, eso quiero aclararlo. Fueron otros quienes le tomaron el apellido en su honor. ¿Por qué? Porque existe una corriente de Humboldt, y ya les voy a hablar de eso. Ahora, si queremos diferenciarlos, el de Magallanes, mira Felipe, tú estás viendo el de Magallanes, ¿verdad? Ahí existe un pingüino que es muy parecido al de Humboldt y que a veces llega a estas latitudes de la quinta región, que es el pingüino de Magallanes. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Con buenos binoculares podemos percibir que el de Humboldt tiene una franja negra y el de Magallanes tiene dos en el pecho. Con más detalle también hay un detalle en el ojo con respecto a la carnosidad que los rodea. Sigamos, acá hay más antecedentes de nuestro pingüino de Humboldt, años que puede vivir hasta 15, en cautiverio puede vivir 30, amenazas, generalmente todas antrópicas, y los depredadores naturales de los pingüinos son los lobos de mar, las orcas, los tiburones, ¿verdad? Y dentro de su nido o madriguera reproductiva, especies introducidas que pueden atentar contra estos huevos, como los perros, los zorros, los ratones. Seguimos. Estamos en la charla de ¿dónde viven los pingüinos? Y la pregunta que tenemos que responder está aquí. Esa franja roja que podemos observar corresponde a la famosísima y muy rica corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt le da origen al nombre al pingüino de Humboldt, ya que esta especie se distribuye a lo largo de toda esta corriente. ¿Por qué? Porque ahí es donde encuentra su alimento principal, las sardinas, las anchovetas, calamares y otros. Entonces, por eso se llama pingüino Humboldt, porque vive asociado a esta corriente de agua fría, que nace de la corriente circumpolar antártica y se extiende por las costas de Sudamérica Oriental hacia el norte y hasta Perú. Por eso el pingüino Humboldt tiene una distribución amplia entre Perú, 5 grados latitud sur, y Chiloé, 42 grados latitud sur.
Así decimos que esta especie, pingüino de Humboldt, es endémica de nuestras costas chilenas y compartimos con nuestros hermanos peruanos la especie. Acá podemos ver una imagen de lo que es esta corriente de Humboldt. Es muy importante esta corriente porque entrega todo el alimento. Las aguas frías están asociadas a plancton, fitoplancton, zooplancton, y gracias a ello se sostienen las tramas tróficas con los depredadores topes como el pingüino. Fíjense la corriente como viene desde el sur y se divide en dos, y esta rama que sube es la corriente de Humboldt. Gracias a la corriente de Humboldt, como les venía diciendo, existe una gran biodiversidad marina. No solo el pingüino de Humboldt es capaz de aprovechar los ricos recursos alimenticios que la corriente fría le entrega, sino que también varias aves marinas, iguaneras especialmente, son favorecidas con esta corriente. Aquí podemos ver en la imagen una colonia de pingüinos de Humboldt en una isla, un islote. Me parece que es la foto del islote Cachagua, y arriba son cormoranes guanay, una ave guanera que también recorre nuestras costas y se reproduce en las costas de Chile. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿dónde viven los pingüinos? Ya se está resolviendo la pregunta. Viven en el hemisferio sur, primero que todo, indiscutible. Segundo, asociado a la corriente de Humboldt de agua fría del Pacífico Sur, que corre entre Chile y Perú. Dos respuestas para una misma pregunta. Había una colonia, ellos se mantienen gregarios todo el año en unas colonias. Ya les voy a hablar de su etapa reproductiva y de su etapa de muda. ¿Mm? Cualquier pregunta, hay abierto un chat para preguntas específicas de la ecología del pingüino de Humboldt en particular y de los pingüinos en general. Bueno, seguimos este mapa que les muestro acá, que les quise compartir, de Balance y Araya del 2015, como dice abajo. Es una publicación científica que trabajó muestreando los diferentes ecosistemas insulares, es decir, islas e islotes, donde hay poblaciones de pingüinos de Humboldt. Y el estudio resultó en que en Chile, a esa fecha, el 2015, existe una colonia de 33.200 pingüinos de Humboldt, ¿ya? Principalmente distribuidos en tres grandes zonas. La macrozona, que es la más grande, o sea, la mayor abundancia de los pingüinos de Humboldt, para quienes quieran ir a conocerlos, estudiarlos, se encuentra entre la cuarta y la tercera región, Coquimbo y Chañaral. Se llevan el premio con la mayor abundancia de pingüinos, el 81%, equivalente casi a más de veintitantos mil. Entre estas islas tenemos la isla Choros, la isla Damas y la isla Chañaral, que son la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, el mayor lugar, hábitat para esta especie, protegida por ley hace años y, y que se encuentra aquí, frente a la comuna de La Higuera, en Punta Choro. Los invito a conocerlo, un lugar turístico imperdible de nuestro país. Y se ven muchos pingüinos, además de delfines, ballenas. Un buen turismo se desarrolla ahí, un turismo sustentable. Nosotros, bueno, hacia el norte ya pueden ver que hay una menor zona del 12,9% que llega, eh, por ejemplo, Isla Cojiba, Angamos, eh, varios islotes e islas del norte hasta Arica, frente al islote Cololué, dice ahí. Pero nosotros estamos en la quinta región y acá en Valparaíso el porcentaje de pingüinos es muy bajo, apenas llega al 6%, ¿ya? Eh, Siendo Algarrobo el límite sur, atención, más austral del pingüino de Humboldt como colonia reproductiva. Eso no quiere decir que más hacia el sur no se vean pingüinos, pero en este estudio en particular se censó solamente hasta ahí porque las otras colonias que están hacia el sur de Valparaíso, de Isla Algarrobo, de Santuario Pajarinillo y Algarrobo, son irregulares en su uso. Entonces no fueron consideradas. Aquí hay una foto de lo que es la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt en la cuarta región, tercera región, al límite, ven la reserva. Ahí se hace mucho turismo de observación de pingüinos y como es la mayor abundancia de pingüinos a nivel nacional es muy importante.
Ahora bien, ¿dónde viven los pingüinos? Los pingüinos no viven en cualquier tipo de hábitat, viven principalmente, y diría yo exclusivamente, en islas e islotes, desconectados del continente, donde ellos pueden asegurar su reproducción. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos el caso de Isla Cachagua, que está en la quinta región, un poco más al norte donde estamos, acá arriba, y este es el ex islote Pájaro Niño de acá de Algarrobo. Ex digo porque fue un islote y ahora es un istmo, ya que se intervino hace varias décadas y se unió al continente, generando, por supuesto, un impacto ecológico con eso. Ahora bien, el pingüino Humboldt es frágil y delicado. ¿Y por qué es importante conservarlo? Porque en su proceso de muda, que es la pérdida de plumaje y que ocurre en la época de verano, estival, se encuentra muy vulnerable. El pingüino puede estar varias semanas o varios días, casi 2 semanas, 3 semanas, esperando que vuelva la pareja mientras está en el cambio de, o sea, perdón, primero en el cambio de plumas no puedes nadar, porque si se moja, las plumas no están maduras, impermeabilizadas, por lo tanto pasaría frío. Así que pasa mucho rato vulnerable en tierra, ¿ya? Y aquí en esta foto, que no está tan nítida, pero la tomé yo hace un tiempo en el islote Pájaro Niño, podemos ver cómo se acicalan los pingüinos. Después vamos a ver un video. Ahí. Y ahí todos esos manchones son plumas que están cambiando. Aquí podemos diferenciar juveniles de adultos, por ejemplo. El adulto es el que tiene la franja negra ya formada. También característica las pintitas negras en el pecho. Se podría hacer un estudio con eso, fijándose en, es como la huella digital. Para los amantes de los pingüinos que eran hacer un estudio ahí. Pero los juveniles, que tienen menos de un año, o que van recién para el año, que no han cambiado su primer plumaje, no han terminado, no tienen la franja negra. ¿Se fijaron? Bueno, ahora quiero, Felipe, no creo que haya, en el chat habrá alguna pregunta. Ahí te No, veo. no Ya, todavía. excelente. Entonces, ¿podemos seguir? Te Sí. quiero mostrar un video que hice hace un tiempo, bueno, hace el 2015. Con mucho esfuerzo entré con permiso, por supuesto, a la Cofradía Náutica del Pacífico y desde la reja, donde limita el acceso al santuario, ¿verdad? Del Piedraplén, me, me puse a grabar y hice una grabación bastante amateur, pero que demuestra muy claramente dónde viven los pingüinos, porque los demuestra en su ambiente natural, en el intermareal y en el islote. Lo vamos a ver ahora, ¿te tinca? ¿Lo paso? Ahí va. Dura como 6 minutos, no es tanto. No tiene la mejor... eh, no lo hice con trípode, así que se mueve un poco. Y tú me dices si se escucha bien. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando hice esa grabación. Y este es el lado noreste, no, sureste del islote. El, ahí el zoom. Fíjense cómo se agrupan la colonia de pingüinos acá abajo, todos juntos, ingresan obviamente por acá, época estival, ¿ves? 2015, febrero. No, no se escucha el video. ¿No? No importa No. porque no importa que no se escuche, pero el punto es que yo digo que ahí se están acicalando, ¿ya? Ese que está abajo viene entrando. Ustedes tienen que entender que los pingüinos tienen un ciclo diario, pensemos en la época reproductiva, en verano. Un ciclo donde ellos se despiertan muy temprano en la madrugada, como todos los seres vivos, y se van a alimentar al mar, ¿ya? Pasan el 80% del día en el mar y vuelven en el ocaso de la noche al islote a descansar,
¿ya? Pero eso es principalmente en la época reproductiva. Entonces ellos necesitan mucha protección en ese momento, cuando es verano, cuando entran y salen del islote constantemente, todo el tiempo. Por ejemplo, ellos ahí ya, los que están con plumaje, son adultos que no están alimentados. Pasan mucha hambre cuando no pueden comer. Y quería mostrarles algo más de acá, de este video lo voy a adelantar acá. Miren, este es el santuario pájaro niño. Islote declarado santuario de la naturaleza justamente para proteger a la especie pingüino Humboldt. Fíjense en la altura donde está el pingüino. Este lo grabé el mismo año, en la misma época, verano 2015. Ahí está el pingüino. Su madriguera, porque la hace en tierra, no en árboles, su madriguera está ahí. Y ahí tiene un pollo, de hecho se ve el pollo. Estas cavernas son históricas en el islote Pájaro Niño, son cavernas que de hecho él no entra por aquí, sino que entra por el lado de acá abajo, traspasa varias cavernas y llega a la suya. Vemos que está un cormorán yeco peleando con una gaviota arriba, pero sorprende mucho cómo los pingüinos están a tal altura, tiene aproximadamente 10 metros, algo así. Seguimos con la presentación. Con respecto a la reproducción, lo más importante es que, aunque tienen dos periodos de reproducción en el año, uno en otoño y uno en primavera-verano, el más provechoso es el de verano, donde pueden tener hasta 2 huevos si les va bien, generalmente tienen uno, tienen poca descendencia, cada huevito por lo tanto es muy importante. El periodo de incubación ahí dice puede durar 40 días, luego del cual eclosiona el pollo, peludito, gris, típico pollito, y que depende 100% de los padres, que se turnan, y esto es lo más lindo de los pingüinos de Humboldt, se turnan, son especies monógamas, es decir, tienen una pareja única, o al menos eso dice la literatura, en cual padre y madre hacen crianza y uno va al mar a alimentarse, el otro está en la madriguera cuidando el huevo, cuidando el pollo y, y protegiéndolo. Y cuando le vuelve el padre alimentado, ahí la madre o el padre se turnan y van a alimentarse. En este periodo de alimentación pasan varios días. Imagínense, muertos de hambre ahí cuidando el huevito. Son madres y padres muy abnegados los pingüinos, dignos de imitar. ¿Qué comen? Los pingüinos se alimentan de peces, pero específicamente de sardinas anchovetas. Estas especies son especies muy, muy, muy sobreexplotadas. Ok, muy sobreexplotadas. En nuestras pesquerías nacionales, de hecho, se habla que la sardina y la anchoveta están en sobreexplotación, a un paso del colapso de la pesquería. Entonces, nosotros, los biólogos marinos y las personas que nos dedicamos al manejo sustentable de la naturaleza, hacemos un llamado a atención a las autoridades de IFOP, Pesca y Ministerio de Medio Ambiente para que por favor traten de regularizar las cuotas, porque en este momento está perdiéndose mucha productividad y los pingüinos tal vez no estén comiendo, van a tener que comer lo que sobre de la pesquería, si esto continúa así. Ah, bueno, antes de seguir, esos datos son muy interesantes. Como el pingüino es un cazador, necesita una excelente visión y bajo el agua utiliza una membrana sobre su ojo para poder observar. No usa el oído ni usa el olfato, como lo haría el tiburón, por ejemplo, o lo haría el delfín con el oído, las ondas que emite. El pingüino es 100% visual. Lo que ve, lo puede cazar. Y la literatura científica nacional, porque hay expertos nacionales en pingüinos muy buenos, habla de que pueden nadar hasta 50 kilómetros por hora. Es una velocidad bastante rápida. Son tan buenos buceadores o nadadores como los delfines. ¿Ya? Generalmente nadan de 5 a 10, 20, 30 kilómetros alrededor de su sitio de reproducción buscando alimento, pero pueden recorrer grandes distancias como 100, 200 kilómetros en el caso de que tengan que ir a buscar más allá, fuera de su hábitat común, porque como las pesquerías van arrasando con todos los ecosistemas, ellos tienen que ir buscando dónde pueden encontrar su alimento, que son los peces, sardinas y anchovetas. Esta foto no está muy buena, así que la vamos a pasar ratito, pero te dice algo importante, que pasan el 80% de su tiempo en el mar. Es por eso que nosotros decimos que los
pingüinos son aves marinas y costeras, ¿ya? Tenemos aves marinas, tenemos aves costeras y tenemos aves playeras. No todas son iguales. Por ejemplo, un albatro es un ave netamente marina. No sé si lo han escuchado los albatros. Felipe, ¿tú conoces los albatros? Sí, sí. Albatros, ¿te suena? Ujú. Esos de alas grandes que planean sobre el mar. Bueno, los albatros pasan todo el tiempo en el mar. Al igual que el pingüino, solo llegan a tierra, a las islas, a reproducirse en la época estival, de verano. Donde viven los pingüinos entonces viven asociados a la corriente de Humboldt en el hemisferio sur y en islotes donde sus huevos son protegidos y están lejos de los depredadores como los zorros, los perros, los ratones. Y lo digo porque a veces eso no se respeta y genera importantes daños a la población de los pingüinos cuando los ecosistemas naturales son intervenidos y se permite o no se controla el acceso a este tipo de depredadores terrestres. Entonces, ¿por qué es importante proteger los pingüinos? Porque como no todas las personas son conocedoras de, el estado de la población, lo difícil que es para el pingüino la reproducción, todo lo que tiene que recorrer para alimentarse, mucha gente se une y se manifiesta para cuidar a los pingüinos. Esta es una foto sacada acá en Algarrobo del año 2013, ¿ya? Nuestro pingüino de Humboldt es una especie vulnerable, bajo categoría IUCN y bajo las normativas nacionales, es una especie protegida, hidrobiológica protegida, ¿ya? Sin embargo, como les venía diciendo, la población a nivel nacional y mundial de los pingüinos está disminuyendo. Muchas son las causas, pero han venido disminuyendo. Causas antrópicas, sí, siempre. La sobrepesca, ¿verdad? Ahí las vamos a ver, pero también hay causas naturales, como los efectos climáticos. Esta excelente imagen que encontré en internet de BirdLife, que es una ONG internacional española muy buena que trabaja con conservación de aves y que ha venido a Chile, vino hace un tiempo y con el apoyo de CODEF declararon sitio IPSA, el pájaro niño, el islote pájaro niño y el Peña Blanca, acá en Algarrobo. ¿Qué significa eso? Que son zonas protegidas para las aves. Entonces ya sabemos que hay una organización de conservación internacional que está diciendo que es importante conservar el ecosistema donde habita el pingüino de Humboldt, ¿ya? ¿Cuáles son las amenazas de esta especie? Las principales amenazas, como les decía yo, son de origen antrópico humano. Tenemos la sobrepesca, ¿ya? Que es acá arriba. La pesca accidental o incidental, que es cuando los pingüinos quedan enmallados, porque como compiten con el ser humano por el recurso pez, ellos van a las redes y muchas veces quedan atrapados. ¿Qué sucede? Que el pingüino se ahoga. No logra salir de la red, muere ahogado. Y cuando lamentablemente hemos tenido casos de varamiento de especies que han habido en el litoral, principalmente en las playas de Chépica, en el Tabo, me tocó ver una vez hace un par de años una varación importante, como 30 pingüinos. Ninguno tenía rasmillones, ni sangre, ni quebraduras. Yo no le hice una necropsia, se lo llevó a hacer una pesca, pero a simple vista yo puedo deducir que se ahogaron por inmersión. La mayoría de las especies que llegan varadas son por inmersión, si no hablamos de pingüinos. Otra de las causas de las amenazas sobre esta especie, todo esto ocurre en la zona costera, ¿ya? Eh, es también la destrucción de hábitat. De hecho, son la destrucción de hábitat, la sobrepesca, son una de las principales causas de su disminución. Y también, como dice, la introducción de especies exóticas a los sitios de nidificación. Recordemos que los pingüinos solo se reproducen en islas e islotes, que tienen donde está la seguridad de que su huevo va a estar protegido de los depredadores, porque como no son aves voladoras y tienen madrigueras en la tierra, necesitan estar en espacios aislados de otras especies como zorros, por ejemplo. Aún así los zorros se las arreglan de repente para nadar y cruzar. Aquí vemos sardinas arriba y abajo pingüinos de Humboldt, una excelente foto tomada desde abajo, una de las pocas que podemos tener en agua, casi siempre las tomamos, las fotos que tenemos las tenemos en tierra porque yo he tratado de tomarle fotos, bueno, después van a ver las distancias, pero es muy complicado tener fotos en agua. Entonces, si retomamos las amenazas de las especies de pingüinos, la sobrepesca, pesca incidental, destrucción de hábitat en general, como la destrucción de sus sitios de reproducción, sus islotes,
y la introducción de especies exóticas a sus sitios de reproducción. Pero existe un factor no antrópico, no humano, que también genera enormes daños a la población de pingüinos de Humboldt, que me refiero a los cambios climáticos severos como los eventos climáticos del Niño. El Niño es un evento climático en donde las aguas cálidas del Ecuador bajan y empujan a las aguas de la corriente de Humboldt, entonces se calienta todo el mar. Cuando el mar se calienta 1 grado o menos de 1 grado, muchas de las especies de peces se esconden en profundidades de aguas frías y desaparecen. Y esto genera que hay una escasez de alimentos para todos los seres marinos, no solo los pingüinos, afectando la trama trófica. Ustedes pueden observar que cuando hay un evento El Niño, un año anterior hay muchas aves reproduciéndose. Acá en el Peña Blanca se ve lleno de guanay, de pingüinos, todo. ¿Por qué? Porque ellas saben que al año siguiente va a faltar el alimento. Entonces, como que un año anterior se reproducen mucho. Es bastante significativo. Entonces, el calentamiento global, que es una situación producida por la industrialización del ser humano en el planeta Tierra, que ha degradado el planeta en este momento y que no se ha limitado en el uso de combustibles fósiles como carbón. Todavía países que se creen desarrollados como Chile usan carbón para producir electricidad con las termoeléctricas. Y eso afecta a los pingüinos. ¿Por qué? Porque afecta al clima, porque hace que el océano se caliente y se acidifique y el alimento para ellos ya no esté disponible como antes. Esa es una de las amenazas naturales, para no echarle siempre la culpa al ser humano, pero ya sabemos que el calentamiento global es de origen humano. Existe a nivel de Chile mucha preocupación por el pingüino de Humboldt. Muchos documentos. Uno, el Plan Nacional de Conservación del Pingüino que les estoy mostrando ahí, que nació desde CONAF de la cuarta región, donde está la Reserva Nacional Pingüino Humboldt. Yo hice mi tesis ahí, yo conozco ese lugar. La gente lleva mucho avanzado en conservación. Entonces, de ahí surgió la necesidad de estructurar este plan de protección del pingüino. Solamente quiero mostrar esto para que se den cuenta que, aunque están desordenados, dice, si tú te fijas en la amenaza, ¿cuál es la que tiene el número 1, Felipe? Hay un número 5. ¿Cómo? Alteraciones en los sitios de nidificación. Exacto. Esa es el principal causa del daño a la población del pingüino Humboldt. De acuerdo a este plan nacional, que involucró a varios científicos destacados como Guillermo Luna Jorquera, que fue profesor en la universidad mía, como el señor Alejandro Simeone, también fue mi corrector, él trabaja con pingüinos, y otra gente de CONAF y de diferentes áreas que tienen harto tiempo estudiándolo, y sobre todo allá en el norte. Entonces, la alteración en los sitios de nidificación o de reproducción, los islotes, donde ponen los huevos, esa es la principal amenaza. Luego viene en segundo lugar por la mortalidad por pesca incidental que hablábamos delante, a nivel nacional, estoy hablando específicamente. Y así, el 3, mortalidad por enfermedades, parásitos, por ejemplo. 4, hostigamiento trópico, las embarcaciones, los humanos que entran a los lugares, qué sé yo. 5, degradación de sitio de alimentación, que sería en el fondo la sobrepesca. Y así. Ahora bien, vámonos al final de nuestro recorrido. Estamos en la charla de dónde viven los pingüinos. Nos estamos enfocando en la especie del pingüino de Humboldt, que es una especie endémica de Chile, de la corriente de Humboldt, por lo tanto también es endémica de Perú, es de nuestros hermanos peruanos, y es una especie en estado vulnerable porque está disminuyendo importantemente su población y hay múltiples amenazas sobre esta. Un caso es el que ha ocurrido acá en Algarrobo, en el santuario Islote Pájaro Niño, donde sucedió que después de haber sido intervenido, esto en la década de los 70, el año 76 se declaró concesión marítima privada y se empezó a intervenir, y el año 78 recién lograron declararlo santuario de la naturaleza. Bueno, el objetivo del santuario es proteger el sitio reproductivo de los pingüinos de Humboldt y de otras aves. Ahí está un mapa de Google Earth. Acá está el islote Pájaro Niño. Acá hay varios, en todo este sector hay nidos. Las imágenes del video estaban acá. Yo estaba parada ahí y estaba grabando hacia acá esa vez. Estas son imágenes antiguas, pero ya pueden ver cómo existe una intervención humana en donde se construyó un Piedraplén 1 y 2 y dejó de ser una isla. Sé que tiene
para hacer un tiene istmo, problemas en sonido. ¿sí? ¿Y ahí? ¿Cómo estamos ahí? ¿Me Ahí escuchas? sí. Se me está cayendo esto de repente, por eso. Mm, Ahí me escucha ya. Entonces, sí. esta es una intervención de hábitat de reproducción de los pingüinos, que ha tenido diferentes consecuencias. Es una de las últimas colonias de reproducción del pingüino en el litoral central. ¿Qué pasó? Lo que iba a pasar, pues, cuando uno conecta a una isla, a un continente, entran especies nuevas a, Parece que se te está cayendo. A ¿sí? ver, ahora sí. Yo te escucho bien. Ujú. ¿Y a mí me escuchas bien? Poco salta. Ahora, Houston, ¿me escuchas bien? yo sí. Ya. ¿Y Sigue nomás. alguna pregunta? ¿Tú has entrado alguna vez a este sector? ¿Has ido? Porque cuando vamos a hacer los cursos de navegación, uno puede acceder con permiso a ese espacio que ahora es Ujú. privatizado. Por fuera nomás. Está, Yo, sí, navegando, ¿verdad? Bueno, ahí a mí me tocó hacer no, censos de los pingüinos acá, pues entonces yo tenía que entrar ujú. y contar los pingüinos que habían y todos los huevitos para el plan de administración del santuario. Lamentablemente no solo entré yo, sino que durante estos últimos 40 años en que el islote pájaro niño se fue intervenido, en muchas ocasiones no contadas ni registradas, porque esto empezó solo a ser registrado en el 2016, entraron principalmente ratones, mucho ratón, perros y de vez en cuando zorros. Cada uno de estos son depredadores. Los ratones se comen los huevos. Está escrito científicamente, está comprobado. No todos, pero sí si encuentran uno ahí solo, por eso los padres pasan todo el rato con los huevitos. Los perros matan a los pingüinos y los dejan ahí, no, ni siquiera se los comen, es como que juegan con ellos y los muerden. Me ha tocado ver horribles imágenes de pingüinos muertos en ese islote a causa de mordedura de perro. Y los zorros, que por depredador natural entran buscando los alimentos que son los huevos y otras aves. Entonces, el grave efecto de intervenir un ecosistema reproductivo de un ave como una ave marina no voladora como un pingüino es generar el paso a especies introducidas que dañan su población. Por eso la gente acá en Algarrobo se juntó, se organizó, se generó el movimiento Ciudadano Rescate Pingüino y el 2013 se hicieron varias marchas bien bonitas, pacíficas, de esas que nos gustan a todos, en defensa de los pingüinitos de Algarrobo. Y en esa fecha me empecé a acercar al movimiento y los ayudé a buscar información. Yo había trabajado con pingüinos antes, por eso me acerqué. Y también yo no tenía idea que habían pingüinos en Algarrobo hasta ese momento. Entonces, encontramos esto, que son un registro de bibliografía de datos desde el libro de Juan Grau, que tenemos en la Biblioteca de Algarrobo, hasta los datos de Consejo de Monumentos Nacionales y los censos que ha hecho el señor José Luis Brito del Museo San Antonio. Esos datos yo los recopilé y hice este gráfico, donde mostraba, este gráfico está hecho hace tiempo, que el número de nidos con respecto al tiempo. Y todo indica que el número de nidos ha ido disminuyendo continuamente, drásticamente, en los últimos 40 años, desde justamente la construcción de la intervención del hábitat. Ahora, no hay datos antes. Claro, podría decir, puede ser que antes nunca, no, pero ya se nota 500, 300, 250, 100, una disminución. Y estos son datos reales del número de nidos, ¿ya? No hay el problema ese de los censos que no se puede comparar porque son metodologías distintas. No, estos números Y de nidos. disculpa, este año, ¿cuánto sería? ¿Habrá aumentado? Bueno, de acuerdo a los datos que he podido leer de internet, porque hay un plan de administración, después de toda la defensa que hubo, de toda esta alerta, se generó gracias a la presión ciudadana, principalmente, desde el Ministerio de Medio Ambiente un plan de manejo. El Ministerio de Medio Ambiente se puso las manos, se puso a trabajar y hizo un buen plan de manejo y se lo entregó a el Departamento de Medio Ambiente del Algarrobo para que lo administrara. Ahí donde yo pude trabajar en un tiempo con Marcelino Nostroza y actualmente sigue funcionando, no con los mismos recursos lamentablemente, ni con la misma fuerza, pero está ahí y sirve porque necesitamos planes de Se manejo. está cayendo Se cayó. se cayó un segundo. Sí, ahí vamos viendo los datos. Ahora, la pregunta, ¿cómo podemos proteger a los Ujú. pingüinos? Primero que todo,
controlando Ujú. nuestras basuras, ¿ya? Las basuras, ahí Ya, sale el tiempo de desecho, ¿verdad? Los plásticos no se degradan, solamente se transforman en microplásticos, ¿ya? La gente tiene que acostumbrarse a no botar las colillas de cigarro en la playa porque son venenosas y no se biodegradan hasta 2 años y mantiene la nicotina y todos los tóxicos ahí. Cuidemos la basura, reciclemos, bolsillos tenemos todos, basureros hay. No botar basura es el primer consejo para cuidar a los pingüinos. Segundo consejo es ser conscientes de cuando vamos a la zona costera, que comprende entre la zona litoral y el mar. Cuando estemos ahí y tengamos la posibilidad de navegar, de bucear, de andar en kayak, en velero o lanchón, eh, fijémonos que estamos usando el mismo hábitat de esta especie, ¿ya? En este momento existe una falta de protección de la especie alrededor del santuario en el mar. No tiene ninguna protección. ya. Entonces, todo lo que pasa ahí, nadie sabe. Solo se protege en tierra. Ese es el santuario de la naturaleza, el ¿Y, terrestre, no el marino. y en qué disculpa, ¿y ¿Sí? en qué distancia es eh, para que ver a la especie? ¿En qué Ah, distancia es mejor verla? súper buena pregunta, Felipe, se me estaba pasando. Esa es lo más importante. La normativa, de acuerdo a Cernapesca, dicen que para observar delfines y pingüinos y especies menores hidrobiológicas, que esa es la categoría, tienen que ser 50 metros desde las embarcaciones. Ujú. Es bastante 50 metros. Yo no creo que hayan 50 metros cuando nos vamos a dar una vuelta por ahí. Y yo esta circunferencia celeste la puse encima, pero no, por ejemplo, en Punta de Choros hay 1 kilómetro alrededor de las islas de protección como reserva marina. Sería ideal 1 kilómetro, pero todo sirve. Aquí está lo que me preguntabas. Existe normativa, hay multas. Acá dice que para observar delfines, pingüinos, lobos de mar, chungungos, 50 metros de distancia desde embarcaciones, Ujú. pero no habla de nada más. Ballenas 100 metros. Me ha tocado ver unos videos de unos kayakistas que se los tragó una ballena, no sé si lo alcanzaste a ver. La ballena hay dos tipos, Sí, las ballenas con barba, pues, las que no tienen dientes, las que comen plancton. Entonces estaba el pajarón remando al lado de la ballena y la ballena agarró el plancton, se lo tragó y se cayó y parece que se lo tragara. Hay que respetar la distancia de observación, por favor, ¿ya? Es una recomendación. Y así vamos terminando la charla del día de hoy. Ojalá que les haya gustado un poco. Por último, decir que esta es una especie que es endémica, que es propia, es nuestro patrimonio, es parte de nuestra identidad como algarrobinos, como chilenos que tenemos un enorme mar, porque Chile es mar, más mar que tierra. Entonces, tratemos de impulsar toda campaña y pedirle a las autoridades futuras de nuestra comuna y nuestra provincia que por favor inviertan en la conservación de esta especie, que sería muy lamentable que viniera un evento climático como el Niño y que debido a la actual situación de la población termine de extinguirse de un año a otro porque nunca antes se preocupó de conservar en el mar, por ejemplo. Porque si acá se protegiera todo este sector de mar, acá en las puntas de todas las islas hay recursos pesqueros para que ellos coman. Siempre van a haber peces cerca para que se alimenten. Entonces también tenemos que pensar que no basta con protegerlos en tierra, sino que hay que proteger sus sitios de alimentación, que son la zona marítima. Entonces, con respecto a eso, quiero señalar que en nuestra quinta región tenemos un área marina protegida muy bonita en Las Cruces, que es de 1 kilómetro hacia adentro y un par de kilómetros hacia los costados, que la administra la Estación Costera de Las Cruces de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, pero es la única área marina protegida de toda nuestra quinta región. Entonces se está necesitando urgente y yo propongo que se haga un área marina protegida alrededor de este islote, incluso de Peña Blanca, que también es un santuario. Es más, que ganas que fuera de toda la bahía de Algarrobo hasta entre más mejor, porque no tenemos áreas marinas protegidas en el litoral de la quinta región. No se han generado esos espacios. Hay unas, pero están fuera de esta región. Hay que proteger la zona costera de la quinta región. Y bueno, eso ha sido todo. Ahí, bueno, quería pasar el dato de que los que quieran ir a ver los pingüinos, hay servicios ecoturísticos, Aves Marinas Tour. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta pueden hacerla, estoy disponible o se contactan con la biblioteca. muchas gracias.
Muchas Gracias a gracias, ti. Débora. Gracias, Felipe, por la invitación. Ujú, Fue muy entretenido. ujú. Estamos en contacto. Nos vemos. Que estés muy bien. Igual.